Tres unos es la unión de tres personas interesadas en compartir y debatir sobre diversos temas de interés contractual. No somos una institución ni una persona jurídica. Nuestro interés es el sano esparcimiento a través de charlas semanales en las que proponemos un tema para darlo a conocer o discutirlo con la audiencia asistente de manera voluntaria. No operamos bajo ningún sistema de membresía. Ninguno de nosotros se declara experto ni conocedor absoluto de ningún tema. Somos personas a las que nos gusta e interesa investigar de manera autodidacta y deseamos compartir con otras personas. Si encuentras algún error o desacuerdo con el tema o los datos de cada video, puedes en todo momento comunicarte a 31111@gmail.com y expresarte libremente. No exigimos que estés de acuerdo con lo planteado en cada reunión. Recuerda, nuestro espacio es un lugar para debatir y discutir. Somos libres pensadores y aceptamos que todos y todas podemos expresar un punto de vista de acuerdo a nuestro sistema de pensamiento propio. Tu postura te pertenece a ti. Nos libramos de toda responsabilidad por la tergiversación, mal uso o difusión errónea de nuestro material. Por acá. Entonces le damos la palabra a Saren para que ella dirija. Buenas noches, no sé si por ahí ya se está viendo la presentación. Está cargando. Sí, por favor. Bueno, entonces aquí les estoy dejando en la presentación. Bueno. Ahí les estoy dejando en la presentación como el chat de Telegram para las personas que se quieran unir. Ahí compartimos la información de cuál es la siguiente charla que vamos a realizar y por ahí también compartimos los links para ingresar. El día de hoy yo quería hablar con ustedes el tema de las memorias. Resulta que nosotros creemos que digamos memoria solamente porque en realidad la memoria va incluso hasta las partes genéticas, porque sabemos que cada uno la mitad de las personas, unas partes o no necesariamente, o sea viene, pero no necesariamente yo tengo que presentarlo también, ¿no? Puede que se exprese, puede que no se exprese, eso depende de mi estilo de vida medioambientales, de mi económica, bueno, eso depende de muchos factores ambientales ajenos y también propios, pues, desde nosotros. Antes de hablar de todo eso, a mí me gustaría contarles sobre las 7 leyes herméticas. Quiero que las tengan en cuenta porque vamos a tocar muchos conceptos que ustedes pueden decir, como hacer asociaciones ahí en su cerebro, como de que venga, yo esto alguna vez lo escuché, creo que tenga sentido, eso es así porque de pronto tal otra cosa también es así. Entonces, bueno, las leyes herméticas son 7 principios o 7 leyes, digamos, que según el libro del Kybalión dirigen la naturaleza de la realidad, como nosotros la percibimos. La primera ley es el mentalismo. La ley del mentalismo quiere decir que todo es mente, todo proviene desde un pensamiento y todo se, ¿cómo decirlo?, se expresa a través del pensamiento. La segunda ley es la ley de correspondencia. Ese principio quiere decir que es lo que hemos escuchado en la Biblia, ¿no? Que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. No hay nada por arriba, nada por debajo, nada por fuera de Dios. Todo está dentro y todo viene a ser igual a gran y a pequeña escala. Por eso hablamos de que el universo es un universo fractal. Los fractales son unas formas que se ven iguales si nosotros las hacemos más grandes o las hacemos más pequeñas. O sea, es lo mismo tener la parte grande y cuando nos en una parte muy pequeña forma exactamente la misma figura. Entonces, pues por eso como es arriba y es abajo.
¿Es posible que pongas tu presentación en pantalla completa Ay, sí, claro. Claro que sí. para que se nos vea más grande y mejor? Eso, gracias. Ah, listo, vale, Luisa, gracias a ti. Está la ley de vibración, que quiere decir que nada en el universo se encuentra estático, todo se mueve. Digamos, partamos nada más desde cómo se comporta un electrón a nivel atómico, que está en constante movimiento, no orbitando directamente, sino como en una especie de bruma donde solo hay posibilidades de encontrarlo en un lugar o en otro, ¿no? Todo se está moviendo. La polaridad quiere decir que cada cosa tiene sus opuestos, tiene su sur y su norte, como una moneda, su cara delantera, su cara trasera. Por eso toda verdad es en realidad una medio verdad, y no existiría lo uno sin lo otro, ¿no? Día y noche, por decir algo. Entonces, bueno, sí, todo tiene como su contrario, y lo contrario es prácticamente lo mismo. No hay en realidad opuestos absolutos, sino que sería la misma magnitud, y lo que cambia es el sentido. El ritmo, que quiere decir que todo tiene un proceso de contracción y un proceso de expansión, todo crece y decrece. No sé si a ustedes alguna vez les ha dado una gripa que inicia como sintiéndose un poquito mal, hasta un día que se siente terrible, y luego eso decrece nuevamente. Es como una ley de senos y cosenos, donde todo sube y baja, y puede estar pues en diferentes estados. La ley de causa y efecto, que quiere decir que cada acción, cada cosa tiene su reacción, tiene pues como su finalidad, y por lo mismo cada finalidad ha sido provocada por una causa anterior. Y el género quiere decir que todo en la Tierra constituye, y en el universo como tal, tiene sus principios femenino y masculino. Regálenme un segundito. Tiene su energía femenina y su energía masculina. Ahí les dejo eso como para que en algún momento de las diapositivas ustedes mismos lo asocien y lo recuerden. Para hablar de memorias, vamos a tener que hablar primero del ADN y el ARN. Estas son biomoléculas. Las biomoléculas son 4. Los ácidos nucleicos, o sea, ADN y ARN, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Estas biomoléculas son esenciales para la vida, y en específico el ADN y el ARN contienen y transportan la información genética. Esa información va a generar nuevos aminoácidos, y estos aminoácidos se van a plegar en proteínas y al final van a formar las células. Es decir, el ADN, por ejemplo, nosotros heredamos la mitad del padre y la mitad de la madre. Eso es como una información que ya nosotros traemos en la célula, y que nosotros elegimos de esa información no sé cómo decirlo, que presentar al mundo. Por ejemplo, si mis papás tienen los ojos de X color, esa información está en su ADN y pasa a mi ADN en forma de ciertas partes en el ADN donde está escrito que tú tienes una predisposición a que tus ojos sean de ese color, por decir algo. Entonces ahí se almacena toda esa información que ya se va a expresar diferente, dependiendo de cómo sea su ambiente. Una semilla de un frijol ya tiene ahí toda su información de cómo ser un frijol, de cómo florecer, de cómo germinar, de que tiene que trepar o no. Pero se va a expresar diferente dependiendo de las condiciones en las que esté. No es lo mismo que yo le dé los alimentos exactos para que él flore de manera adecuada, o que esté en un suelo pobre donde no pueda fructificar de manera ideal, por ejemplo. Lo mismo pasa con los seres humanos. Y el ARN es una molécula que transporta la información, mueve la información que hay en ese ADN en el centro de la célula hasta otra parte de la célula, y en esta parte ya se forman lo que son las proteínas. Hay 3 tipos de ARN: el ARN mensajero, ribosómico y transferencia, y ya les voy a explicar bien cómo funciona esto, porque aquí entramos en algo que se llama el dogma central de la biología molecular. Eso quiere decir que la información genética que nosotros tenemos en el ADN de la célula fluye, se la lleva el ARN como un bucecito, se lleva esa información y contribuye a formar proteínas. Estas proteínas se forman a través de 2 procesos que Luisa, digamos que es aquí microbióloga, debe tener todo esto muy claro,
que son la transcripción y la traducción. En el proceso de transcripción, el ARN entra, esto que estamos viendo acá es una molécula de ADN. Digamos que nosotros estamos acostumbrados a ver ahí la doble hélice con los palitos, algo muy similar a esto que vemos acá. Pero en realidad es así como se ve, solo que nosotros lo simplificamos para entenderlo de manera más fácil. Entonces esto que vemos aquí son como las paredcitas que se pliegan, y esto que hay aquí se llaman bases nitrogenadas, que se juntan unas con otras y son las que forman, por decir algo, estos palitos que nosotros vemos. Este es una base y este otra. Acá lo vemos diferenciaditos por colores. Pero en realidad pues se ve de esta manera. Lo que pasa es que llega ciertas proteínas y rompen estas bases de acá y separan la cadena de ADN. Ahí viene el ARN y se pega aquí y crea una copia exacta de eso que hay allí. Y pasa por diferentes procesos donde sale del núcleo de la célula y viaja hasta una parte que se llama los ribosomas. Una vez adentro del ribosoma empieza ya el proceso de traducción. El proceso de traducción lo que hace es que el ribosoma en una de sus partes toma esa información que trae aquí este ARN mensajero, que la lleva hasta allá y empieza a unirle diferentes partes de esto que son ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia tiene un código y estas son las bases. La A de adenina, C de citosina, G de guanina, T de timina, U de uracilo. Entonces, bueno, el ARN toma, viene con ese código exacto y busca donde se pueda pegar. Cada base tiene su opuesta con la que son complementarias y se pegan. Por decir algo, citosina y guanina se pegan juntas y adenina y uracilo juntas. Entonces, por decir algo, viene un ARN con esta secuencia, GCU, y tiene que buscar una parte en la célula donde se pueda unir. Entonces, para la G, tiene que buscar una parte donde esté la C. Para la C, una parte donde esté la G. Y para la U, una parte de la N donde esté la A. Cada secuencia, porque estos son códigos, son un aminoácido. Por ejemplo, la secuencia GSU, GSC es un aminoácido que se conoce como alanina. Estas otras secuencias pues ya son la arginina, la leucina, la lisina. Estos son aminoácidos que son moléculas esenciales que se van juntando unas con otras para formar las proteínas. Entonces, bueno, ya una vez ese ARN se ha pegado ahí y se ha reconocido con la base exacta donde tiene que estar, se forma el aminoácido y pasa a otra parte del ribosoma donde se pegan muchos aminoácidos, son como ladrillos. Todos esos ladrillitos empiezan a pegarse hasta que formamos una pared, o sea, una proteína. Todas estas proteínas, el cuerpo humano es capaz de fabricarlas a través pues, de diferentes alimentos, y como ya tenemos el ADN implícito, las podemos fabricar. La cuestión es que nuestro consumo proteico es mucho más alto de lo que nosotros podemos fabricar, por eso tenemos que recurrir a una alimentación rica en proteínas, ya sea de origen vegetal o animal, ¿no? Porque estas mismas proteínas, una vez están formadas, van a cumplir su función. Las proteínas tienen muchas funciones en el cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una forma de sintetizar otro compuesto que sea esencial para la vida. Por ejemplo, hay un aminoácido que se llama el triptófano y ese triptófano es precursor de otra proteína muy importante que es la melatonina. Y la melatonina es necesaria para que las personas, por ejemplo, puedan dormir. La melatonina solo se genera cuando está el triptófano y cuando hay como unos patrones ambientales que lo favorecen, como puede ser la ausencia de luz. Por eso nosotros más o menos ya en la tarde, cuando la luz empieza a decaer, todos los otros animales que son diurnos, que tienen ciclos circadianos o circalunares, empiezan su activación o su
desactivación. Entonces, por eso las gallinas se acuestan a dormir temprano, por eso en horas de la tarde muchos animales ya que son crepusculares, o bueno, sí, creo que se dice así, salen a cazar y toda la cuestión, porque ese cambio en la luz del sol hace que se activen en ellos mecanismos que, por ejemplo, producen la melatonina y así que la persona le dé sueño. Lo que pasa es que cuando no tenemos ese triptófano, cuando no tenemos esa proteína, no vamos a poder codificar de manera correcta la melatonina. Las proteínas también pueden servir para sintetizar, por decir algo, alguna enzima que contribuya a mejorar una enfermedad autoinmune. Las proteínas pueden, por ejemplo, convertirse en hormonas que contribuyen a que el cuerpo funcione de manera correcta y a que los órganos también funcionen de manera correcta. Entonces, vemos que las proteínas son demasiado importantes, pero estas proteínas, esto pasa todos los días, a cada momento. El cuerpo no descansa. El cuerpo siempre está plegando su información, generando proteínas, el corazón siempre está latiendo, así nos quedemos dormidos. Entonces, durante ese proceso en el que se hace esta transcripción y esta traducción y se forman las proteínas, ellas se forman de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo en el momento, porque se están formando inmediatamente. Es decir, si en este momento yo toco algo y eso está caliente, de una vez mi cuerpo manda la información al cerebro de que eso está caliente, me puede hacer daño, y yo retiro la mano. Eso es automático, ¿no? Mi cuerpo tiene una respuesta a eso, retiro la mano. Pero justo en ese momento también se estaban plegando proteínas específicas, entonces el cuerpo responde a eso y ya queda en la memoria un aprendizaje de que eso no se debe tocar porque me hace daño, de que eso no se debe ingerir porque me hace daño, y eso se va quedando implícito en el cuerpo. Por eso hablamos de que los músculos tienen memoria, por decir algo, ¿no? Entonces, si soy una persona, por ejemplo, que va al gimnasio y ya ha conseguido una atrofia muscular y ya digamos que tiene mayor masa muscular, los músculos recuerdan eso. Si la persona deje de entrenar, sus células, sus proteínas se estuvieron codificando en el momento en el que esa persona entrenó. Entonces el cuerpo ya creó más proteínas, creó más masa muscular, y dentro de esas proteínas, de esas células tienen un núcleo, y en ese núcleo hay una información genética. Entonces, cada célula que uno crea, cada vez que uno crece músculo, que genera una hormona, eso tiene una información allí adentro. Cada aprendizaje también tiene una información allí adentro. Y eso, pues como les digo, se replica automáticamente a cada momento. Por eso cada cosa que vivenciamos deja una marca en el cuerpo, deja una memoria genética, una memoria que se queda ahí en esos genes, que se va almacenando y que nos hace ser quienes somos. Por ejemplo, si yo soy una persona de la costa, que yo tengo muchísima exposición solar, mi cuerpo ya sabe que yo tengo esa exposición solar, posiblemente lo sabe desde mis ancestros, y mis papás también son, por decir algo, de la costa. Entonces, el cuerpo se va adaptando y va respondiendo a eso, va generando proteínas y hormonas que me ayuden a adaptarme a eso. Entonces generan, por decir algo, un mayor número de melanocitos y yo me vuelvo más moreno, más negrito, porque mi cuerpo ya sabe que eso me ayuda a defenderme del sol. Y como yo soy una persona que está en esa constante exposición solar, pues mi cuerpo tiene que expresar esa melanina para yo protegerme del sol. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que los asiáticos no tienen una proteína, una hormona que tenemos nosotros las personas de Occidente, que nos ayuda a digerir mejor el alcohol. Entonces ellos evolutivamente no la tienen, mientras que nosotros sí. Porque su cuerpo ya se adaptó a que es una vida diferente, a que es un ambiente diferente, y sus proteínas se fueron codificando para ser
algo diferente. Si yo, por ejemplo, no le doy movilidad a mi cuerpo, no hago ejercicio, no hago nada, pues el cuerpo también se acostumbra a eso. Hay una memoria de que, ok, ¿para qué vamos a generar estas proteínas de estos músculos si esta persona no los necesita? Los suprimimos. Por eso sabemos que lo que no se usa se atrofia. Eso pasa, por ejemplo, con los ojos, la visión. Si yo estoy constantemente encerrado en las pantallas viendo, mis ojos se acostumbran y se codifican todo el tiempo proteínas y hormonas que me ayudan a ver de cerca. En el momento en el que yo salga a la luz, a la vida, a otro lugar donde yo tenga que mirar de lejos, mi cuerpo no está preparado para eso, no ha creado proteínas para eso porque yo nunca le doy información para que lo haga. Entonces la persona va perdiendo la visión. Ya la persona no puede ver igual de lejos porque nunca entrenó su cuerpo para eso. Entonces no tiene esas proteínas y esas hormonas que le ayudan a ver de lejos, por decir algo. Los bebés, por ejemplo, tienen también una proteína, creo, una enzima, perdón, sí, que les ayuda a digerir mejor la leche, porque nosotros pues somos mamíferos, ¿no? Los bebés pasan por su periodo de lactancia y necesitan esa enzima que les ayude a digerir la leche. Pero luego esa enzima se pierde porque ya no es natural. Lo natural es que la leche se beba en los primeros estadios de la vida. Luego no es necesaria, la madre deja de producirla, el bebé deja de tomarla y pierde por consecuente esta enzima que le ayuda a digerir la leche. Entonces ya el cuerpo crea memoria de eso, de que ya no puedo digerir más la leche, se elimina esta enzima y por eso mucha gente es intolerante a la lactosa. Al día de hoy la lactosa de la leche es uno de los alimentos más proinflamatorios y más dañinos para los seres humanos. Rompe la barrera intestinal, rompe incluso hasta la barrera hematoencefálica. Además de que, digamos, una leche proveniente de una vaca recién ordeñada está completa con su grasita y puede, digamos, ser un alimento. Pero ya cuando esa leche pasa por un proceso un procesamiento en una fábrica, la ponen a hervir a temperaturas muy altas, le hacen una especie de separación de las grasas, donde le quitan las grasas y dejan solo el líquido, y esto es como yo decirle a mi cuerpo, y todo el mundo dice, no, que la leche tiene proteína, la tiene, pero ¿qué tipo de proteína? Porque es como que yo le diga a mi cuerpo, tome, aquí le voy a dar estos ladrillos para que construya, pero se los voy a dar molidos, pues eso no le va a servir al cuerpo de nada. Entonces, bueno, nosotros también perdemos esas proteínas que son capaces de digerir la leche. Así pasa con todo en el cuerpo, lo que no se usa se atrofia. Nosotros también, por ejemplo, para generar un nuevo hábito, por eso es tan difícil, hagamos de cuenta que el cerebro tiene como sus surcos, ¿no? sus redes neuronales ya de información y por ahí deja la información. Si yo siempre estimulo mi cerebro con lo mismo, música, TikTok, bobada, sexualización, bueno, lo que sea, o si yo lo estimulo con sonido, con luz, con bla, 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 el cerebro se acostumbra como a que la información siempre va por ese lado, es como una montaña. Una vez el agua empieza a caer, a hacer mella, se va por la parte que le representa menos dificultad, o sea, las redes neuronales que ya están creadas. Yo no puedo lanzar el agua y habiendo una canal pretendiendo que el agua suba y se vaya por una parte nueva. No, ella siempre va a tender a irse por donde ya está hecho el camino. Por eso es tan difícil crear un hábito nuevo, porque la información no tiene por dónde viajar y va a empezar a viajar por los caminos viejos, por los caminos de siempre. Entonces yo voy a querer comer lo mismo de siempre, ver lo mismo de siempre, no voy a entrenar la voluntad, empiezo a caer en cuestiones que me den constantemente dopamina o adrenalina y no voy a permitirle a mi cuerpo descansar de esa sobreestimulación. No le permito al cerebro descansar y generar el hábito que genera, por ejemplo, el cultivar algo, es la paciencia. El que no hay una recompensa inmediata al hacer algo, sino que esa recompensa tiene un camino y llega al final. Y eso es lo que realmente contribuye a que el cerebro forme nuevas redes neuronales. El empezar a generar un hábito nuevo, no sé si se leyeron el artículo que les envié, pero bueno, hay un artículo que habla de que, es un libro, creo,
habla de cómo un estímulo hace que se generen nuevos, como, digamos, se llaman dendritas, que son como una especie, digámoslo así para entenderlos todos, una especie de pelitos que hay en las neuronas que se mueven y le ayudan a que se conecte con otras neuronas. Entonces otra neurona tiene ahí los pelitos y los van estirando hasta que se conectan. Y una vez se conectan, empieza a pasar por ahí la información. Entonces cada vez que yo estimulo a mi cerebro con algo diferente o lo mismo, voy a estimular la creación de esas dendritas y ellas se van a comunicar con otras y así puedo hacer una mejor transferencia de la información. Así es como funcionan los estímulos. Si yo veo luz o si escucho un sonido, eso genera en mi cuerpo una respuesta porque hay un camino de neuronas que hace que la información vaya y regrese con una respuesta. Hablando pues de memorias, la memoria como tal es un proceso cognitivo, o sea, una serie de pasos y de operaciones mentales y fisiológicas para llevar pues a algo. Y se puede clasificar de diferentes maneras. Puede clasificarse por etapas, entonces sensorial. Ahí viene lo que les estaba contando de los órganos de los sentidos. Si a mí me tocan un brazo, yo voy a sentir, y eso es una memoria sensorial. Si algo está caliente o frío y yo lo siento, pues yo voy a retirar la mano, y ahí está la respuesta a esa memoria sensorial. Una memoria sensorial puede ser que yo estoy durmiendo también y me prendieron la luz. Yo voy a reaccionar inmediatamente a eso porque es información que está captando los 5 sentidos, que está captando del medio, la lleva al cerebro y el cerebro responde a eso. Por eso aquí entra mucho lo que es la conciencia. Nosotros definimos como conciencia una forma de ver las cosas, o sea, el hecho de que tú mires hacia adelante tuyo y veas tu celular o veas tu computador es tu conciencia porque como tal lo único que existe es luz. Ya es tu cerebro el que se encarga de organizar esa luz en patrones y de decir, lo que hay aquí es un computador. Lo mismo con el sonido como tal no existe. Ustedes me están escuchando es porque al emitir palabra se genera una diferencia de potencial que hace que se mueva una agüita que hay allí en el oído y el oído lo interpreta como... Pero en realidad lo que hay es eso, una diferencia de potencial que yo interpreto. Por eso, desde la conciencia, uno interpreta diferentes cosas y la conciencia está guiada por 3 partes diferentes. Lo primero que es el estado de ánimo. Yo no voy a interpretar lo mismo si yo estoy contento, así yo estoy de mal genio. Si yo llego a mi casa y mi hijo me dice que perdió 5 materias, yo no lo voy a tomar igual si ese día me fue re mal en mi trabajo, me echaron, me pasó un X cosas, boté plata, pues pueda llegar con una predisposición y encima esa noticia me voy a enojar. Pero si yo llego a la casa y mi hijo me dice que perdió 5 materias, pero ese día me subieron el sueldo, ese día el jefe me felicitó, ese día me fue re bien, me pasaron muchas cosas buenas, comí súper bien, yo lo voy a tomar de una manera diferente porque estoy en un estado de ánimo diferente. Otra cosa que me ayuda a ver esa conciencia es con qué estoy asociando, con qué estoy asociando yo las cosas, digamos, que no es lo mismo que yo le diga a un asiático picante a que se lo diga a un mexicano, ¿no? Porque cada quien asocia de acuerdo a su entorno, no es lo mismo lo que significa para mí una flor que lo que significa para ustedes, o lo que es para mí el clima caliente que lo que es para ustedes. Cada quien lo toma dependiendo de sus experiencias de vida, ¿no? Yo puedo decir delicioso el chontaduro, y aquí puede haber quien haya tenido una mala experiencia con eso, simplemente no le guste y diga que no, pero entonces eso es conciencia de cada uno. Por eso eso varía como de persona a persona. Y lo otro, pues es una parte allí del cerebro que se llama retículo, y eso lo que hace es como una especie de filtro que me ayuda a mí a integrar algo. Por ejemplo, a mí se me cae un arete diminuto en el suelo y yo como sé que estoy buscando el arete, mi mente se va a enfocar en encontrar ese patrón que tiene el arete y puede que vea varias cosas y cuando vaya a cogerlas, no es, porque
mi cerebro se acostumbra a buscar como lo mismo, a buscar patrones en las cosas, porque es la forma más fácil de entender. Entonces, si yo tengo en mi mente ideas preconcebidas de todos los hombres son perros, todas las mujeres son bandidas, todas las cosas de X cosas saben maluco, mi cerebro se va a acostumbrar a buscar eso. Entonces, en el momento yo vea a las personas, yo voy a tratar de encontrar ese patrón en las personas. Entonces, no es que todas lo sean así o que a mí me toquen siempre las mismas. Lo que pasa es que mi cerebro está educado para encontrar ese patrón de persona. Permítanme, yo veo. Mientras Aren está por allá, yo por aquí aporto que esto está muy bueno. Espero que todos estén así súper conectados con esta oportunidad. Pueden ver que el tema está súper interesante. Muchas gracias, Luisa. Me gustaría mucho que enfoquemos la atención, porque nosotros solo podemos guardar en la memoria y recordar algo, sino que tomemos lo que nos suena, lo que nos gusta, lo que nos sirve, integrémoslo con conocimiento previo, con creencias previas y fomentemos como lo que nosotros consideremos que nos ayude. Les estaba comentando pues que el retículo ayuda como a que nosotros siempre busquemos esos mismos tipos de patrones, y eso es lo otro que nos lleva a la conciencia, que es la forma de percibir el mundo. Por ejemplo, yo puedo percibir el mundo si yo tengo la creencia como de que qué maluco los bichos y me voy para la naturaleza. Entonces mi cerebro va a estar constantemente buscando los bichos, preocupándose por las picaduras de los bichos, y no lo voy a disfrutar. Pero otra persona que no vaya con esa predisposición lo va a sentir de manera completamente diferente. Al final llegamos a la casa y al que está pendiente de los bichos va a decir, oiga, qué maluco la pasé, qué maluco estar por allá en la calle, en la naturaleza, esos bichos, bla, bla, bla. Y la otra persona va a llegar a casa y va a decir, la pasé tremendo, qué berraquera, todo estuvo muy bueno, me sentí muy bien, aprendí mucho, bla, 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 qué felicidad estar en la naturaleza. Pero entonces eso, cada uno. No quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal, no. Simplemente son formas diferentes de percibir, y a eso va la conciencia, a qué es lo que nosotros estamos percibiendo. ¿Estamos percibiendo en gratitud lo que hay o nos estamos percibiendo lo que no hay, percibiendo desde la queja? Otro tipo de etapa de la memoria, pues no sería solo la sensorial, que dura un momentico en lo que me responde el cuerpo, porque ya viene la memoria a corto plazo, que esa memoria nosotros la recordamos como por tramitos. Podemos recordar, por ejemplo, siete cosas más o menos, 7 números más o menos. Entonces puedo recordarme ahí de momentico el número del teléfono, o si acabo de ver algo, o si alguien me dijo el número de cuenta y yo estoy ahí anotándolo, recuerdo así a corto plazo. O ya las memorias a largo plazo, que normalmente vienen acompañadas como de diferentes tipos de sentimientos, de emociones o de significados para la persona que almacena esa memoria a largo plazo. Podemos separar las memorias también por tipos. Entonces está la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es semántica o episódica, o sea, que tiene un significado o que yo recuerdo como un episodio de la vida. Por ejemplo, yo puedo recordar explícitamente el momento en el que nació mi primer hijo, el momento de los 15 de mi hija, el momento en el que se murió yo no sé quién. Momentos así como muy puntuales que nosotros recordamos. Y el otro tipo de memoria es la memoria implícita, que normalmente está asociada con emociones o con procedimientos. Un procedimiento como, por decir algo, montar en cicla. Yo no me subo a la cicla pensando como en el mecanismo de la cicla, en lo que significa una cicla, en para qué sirve la cicla, o acordándome de momentos, no, sino que eso ya se queda en el cuerpo y el cuerpo lo va haciendo como de manera automática. O, por ejemplo, las emociones. Por eso estos procesos cognitivos, como es la memoria,
son muy conocidos por las personas que hacen música, que hacen guión, que hacen cine, porque ellos aplican este proceso cognitivo de la memoria implícita y generan en las personas unas emociones que guardan memorias en la persona. No sabemos por qué sentimos cierto repudio o nos parece de burla ciertas cosas, y es porque lo vimos en una película, por ejemplo, y no lo recordamos, porque no es algo puntual que tenemos que recordar, sino que es algo que en su momento me generó una emoción y esa emoción se almacenó en forma de memoria, por decir algo. La gente puede tomar, digamos, en modo burla o en modo drama muchas cosas. Por decir algo, el concepto de, quiero aprovechar aquí, paréntesis, el concepto de una persona consumidor de cannabis. Como a mí todas las películas mostraron que alguien se fuma un porro y de una vez poco y habla así súper lento y se vuelve estúpido y bla, 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 entonces yo ya voy a asociar el concepto de canábico a una persona así como medio idiota, como que va por la vida pensando quién sabe qué, o como algo que me parece gracioso. Entonces no es propiamente un concepto que yo haya generado, sino que todas las películas me mostraron que así era un marihuanero, y eso a mí me genera esa emoción como de repudio, como de burla, y ya cada vez que veo en la calle o lo escucho, yo pido eso. Entonces de una vez eso genera en mí una emoción de rechazo, y es porque en algún momento una película me generó eso se llama primado negativo, me genera como esa especie de emoción ahí, de recuerdo sobre ciertas cosas que me hacen tener una idea de qué es eso o de qué no es. Pero en realidad no es una idea propia mía, sino que es una idea impuesta a través de emociones. Puedo clasificar la memoria también por procesos. Y estos procesos son, pues, el primero, que es la codificación, que es transformar la imagen entrante en una construcción mental. O sea, tomar los sonidos que hay en el ambiente y que esa información, esas diferencias de potencial lleguen a mi cerebro y mi cerebro cree una construcción mental de un mapa acústico. Por eso, digamos, cuando escuchamos música con audífonos, que el bajo se escucha por un audífono y la voz se escucha por el otro audífono. Estos sonidos crean en mi mente como un mapa mental de dónde están los instrumentos, y puede haber una especie de sonido como más envolvente. Hay una construcción mental de esa información. Puede ser visual. Si yo veo un montón allí de punticos, mi cerebro los lleva a la mente y los va a empezar a interpretar como una imagen, como una foto, como un patrón. Por eso las personas somos muy buenas encontrando patrones en las cosas, que vemos una cara en la pared, que vemos un yo no sé qué en tal parte. Pues es que el cuerpo se prepara como para ir encontrando esos patrones en diferentes lugares, porque toma esa información visual que hay y la transforma en una construcción mental. Y el cuerpo hace eso no necesariamente nosotros dándonos cuenta. Eso pasa de una forma muy, como les dijera yo, muy como en automático, ¿sí? Como en automático yo puedo tomar una información visual y convertirla en algo. Por ejemplo, el cerebro no diferencia si realmente es de día o es de noche. Si yo me quedo ahí en la pantalla, en el celular, pues el cerebro no va a saber si de verdad es de día o de dónde proviene esa luz. Digamos que para mí es muy obvio, no, es de noche, pero lo que pasa es que tengo la luz prendida, la pantalla prendida, estoy rodeada de luz, pero para el cuerpo es como si fuera de día, porque yo le estoy dando toda la información que yo asocié que era de día. Entonces, ¿yo qué asocié a que es de día? Luminoso. A que es de día, trabajo, cosas por hacer, energía, bla, bla, bla. Entonces, si llega la noche y yo no le he aclarado a mi cerebro, es de noche, y le sigo dando información, él tiene esa construcción mental de que esa información es igual a día. Si yo le doy la información de luz, trabajo, ansiedad, el cerebro de una vez dice, ok, esos son los componentes de día, está de día. Si yo le doy la información de oscuridad, bla, 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 el cerebro inmediatamente, esto quiere decir que está de noche. Por eso muchas personas, si no toman la luz del sol, si duermen en una habitación muy oscura,
les cuesta levantarse y empiezan a generar cuadros depresivos, empieza el cuerpo a funcionar de manera diferente, porque entonces yo le estoy dando constantemente la información de que es de noche, es de noche, es de noche, duerme, aletárgate, descansa, sí, me doy a entender, yo creo. Otro concepto ahí como dentro de esa misma construcción mental es la elaborativa. Cuando yo escucho algo, aprendo algo y lo asocio con algo que yo ya sabía y de pronto lo empiezo a pensar y lo conecto por ahí con otra cosa que alguien más dijo y de pronto eso me da esbozos y me responde una duda que yo tenía hace tiempo y empiezo a elaborar una especie de información de las cosas, de qué es lo que sucede. Y la otra información, pues es otra codificación, es la semántica, que ya es cuando nosotros dotamos de significado a las cosas o a las palabras. Esto es muy fácil, digamos, para enseñarle a los niños palabras nuevas o cosas o para hacer los condicionamientos. Por ejemplo, mi perra tiene muy bien elaborado este proceso cognitivo de la codificación semántica, porque ella sabe que es arriba. O sea, ya con la palabra arriba, ella reconoce, sea la situación que sea, que eso tiene un significado y que significa, pues, arriba o que significa abajo, que significa cama, que significa persona. Y eso es un significado diferente para cada uno. Porque digamos que para lo que yo les decía hace un rato, para mí no significa lo mismo naturaleza que para ustedes, porque cada uno lo elabora a raíz de sus vivencias, esos significados de lo que es X cosa para cada uno. Otro de estos procesos es el almacenamiento, que es ya el lograr que esa información se guarde. Y aquí viene lo que hablamos al principio, de que el ADN se va codificando en proteínas y va guardando esa información. Si yo, por ejemplo, vivo un evento súper traumático en el que hubo un sonido muy fuerte y salí herido de X cosa, mi cuerpo empieza a asociar ese sonido súper fuerte con algo que casi me mata. Entonces, cada vez que yo escucho ese sonido súper fuerte, entro en ese proceso de estrés donde mi cuerpo, mi mente, recuerdan todo esto que me llevan a ese estrés constante. Esto pasa también, como les decía, pues el cuerpo no diferencia de lo que es real de lo que no. Simplemente eso ya cada uno le entrega a su cuerpo esa información. Mi cuerpo, por ejemplo, si yo estoy pensando en una situación que me puso re mal, que fue horrible, mi cerebro no diferencia que eso no está pasando en el momento, sino que es un recuerdo. Si yo le traigo ese recuerdo, mi cuerpo va a pensar como que eso está pasando en el momento. Entonces, si yo empiezo a pensar, a tener pensamientos intrusivos, pensamientos digamos, recurrentes sobre algo que me genera ansiedad o que me pone mal, pues el cuerpo lo va a interpretar como que eso está pasando en el momento y va a empezar a liberar mucho cortisol y va a empezar a estresarse y la persona va a empezar como a tener unas respuestas fisiológicas que lo llevan a la ansiedad. Entonces, cuando yo hago que esa información se guarde en el cuerpo, eso pasa completamente en automático. Como les contaba, eso está pasando todo el tiempo. En este momento yo les hablé de esto, esa información viaja a través de su cuerpo, pasa por todas sus células hasta llegar a su cerebro, hace conexiones allá en su cerebro y se empieza a guardar en esa genética, en ese ADN. Después ese ADN llega al ARN, lo copia esta información, la lleva afuera y la expresa de cierta manera. Entonces, si yo le doy a mi cuerpo unas cosas ideales, él toma esa información. Recordemos que información puede ser cualquier cosa. Información es lo que yo como. Eso tiene ahí una información nutricional, una cantidad de cosas que entran a mi cuerpo y que interactúan. Información es lo que yo veo. Información es lo que yo escucho, es lo que yo aprendo. Información es como todo eso que me rodea y que yo llevo de afuera hacia adentro, pero que también llevo de adentro hacia afuera. Si yo guardo en mi ADN, como les digo, por decir algo, toda mi familia tuvo X problema, esa información está ahí adentro y yo la puedo llevar hacia afuera o no. Entonces, de nuevo, vemos cómo se guarda esta información. El cuerpo va codificando esas proteínas y luego las saca a la luz y ya las almacena. Ya este conocimiento queda ahí
en ustedes, queda almacenado en su ADN. Por eso cuando la persona sufre un evento muy traumático, como les mencioné anteriormente, un evento en el que casi se muere, esa información se almacena en la persona de forma muy marcada, porque está acompañada por un significado, por una emoción, por un pensamiento y encima por un proceso físico. Por ejemplo, si la persona casi se ahoga, eso lógicamente le genera una emoción, eso lógicamente le genera un pensamiento y además una presión física del no poder respirar, y eso se almacena como información ahí, en esas biomoléculas, en esos proteomas de la memoria. Y luego, pues cuando la persona vuelva a experimentar, digamos, momentos o condiciones ambientales que le lleven a recordar eso, el cuerpo ya tiene ahí esa información almacenada y la va a sacar en el siguiente proceso, que es la recuperación. Está ahí cuando nosotros sacamos esa información, ya sea por repetición o por rememoración. Sacamos eso, puede ser por repetición, como el número del celular, que lo he repetido tantas veces que yo ya me lo aprendí, o por rememoración, que ya viene a ser como cuando yo le entrego un significado a las cosas. Por decir algo, yo tengo el vivido recuerdo de mi abuelita con su loción. Entonces, eso se almacenó en mi memoria. Yo almacené en mi memoria el mapa mental de la imagen de mi abuelita, el olor de mi abuelita, el sonido de mi abuelita, y elaboré un concepto de qué es mi abuelita para mí, ¿no? Y eso tiene su componente emocional. Entonces, en el momento en el que yo tengo un estímulo, como les decía, un estímulo como que me recuerde eso, o sea, el olor. Me llegó alguien con la misma loción que usa la abuelita. Entonces a mi mente se viene inmediatamente todo este recuerdo. Yo no repito por repetir la palabra abuelita y ya, sino que se viene todo el proceso de rememoración de qué es lo que para mí significa ella, qué es lo que me hace sentir y en qué pienso cuando se genera ese olor, cuál es la imagen mental que yo tengo de eso. Esos son como, bueno, los tipos allí de memoria y cómo organizarlas. Y a raíz de eso nosotros generamos otras muchas memorias, como pueden ser la memoria transgeneracional. La memoria transgeneracional existe dentro del ADN. Y es lo que les decía, la mitad de nuestro papá, la mitad de nuestra mamá. Entonces imaginen que papá y mamá a lo largo de su vida vivieron tantas experiencias traumáticas o no, tuvieron tantas emociones que los hacen ser quienes ellos son y que se fue escribiendo en su genética, por decir algo. Si mi mamá y mi papá son personas que hacen mucho ejercicio, eso se va escribiendo en su genética. Y porque se van creando proteínas, van creciendo en masa muscular, van siendo, digamos, personas muy robustas, y al momento de que existe el lugar, el sexo, el apareamiento, la concepción de un nuevo ser vivo, se pasa la mitad de esa información y la mitad de la información de mamá. Como ellos no nacimos colosísimos, sino que su ADN se fue generando a partir de sus vivencias y se fue diciendo, ok, estas personas son musculosas. Al momento de pasar esa información genética, se va a pasar la información, que eso es muy evolutivo, eso no lo controlamos nosotros. Nosotros no le decimos al cuerpo, pásele esta información a mis hijos. Nosotros no le decimos al cerebro, al estómago, digiera ya. No le decimos a los ovarios, ovulen hoy. No le decimos al hígado, libera insulina. Eso el cuerpo lo hace por sí solo. Entonces el cuerpo va a tomar la información de papá y mamá que ayuden al individuo a sobrevivir. Entonces, o sea, lo que le permita es adaptarse a la vida y sobrevivir. Como mis papás son personas muy fuertes y digamos que la fuerza evolutivamente ayudaba a los hombres a sobrevivir, entonces eso se va a pasar en la genética y lo más probable es que yo también sea una persona robusta. Si por el contrario mi papá, tanto como mi mamá, tienen una enfermedad genética, ¿no? Y a lo largo de su vida vivieron diferentes procesos y estilos de vida que los llevaron a que esa enfermedad se expresara. Por decir algo, los dos tienen diabetes, se van a juntar y lógicamente el cuerpo va a elegir lo que ayude al ser a sobrevivir.
Entonces, si ya está esa información ahí de que, ok, puede haber esta enfermedad, eso se va a la genética también para que el cuerpo lo tenga presente en el momento de que eso empiece a generarse, pues el cuerpo tenga como un mecanismo de adaptación o de defensa. Eso pasa también en las plantas. Si yo tengo una planta y se la comen como mucho los bichos, la más guerrera de todo el jardín, la que le ha pasado de todo y no se ha muerto, cuando en el momento en el que yo la pongo a reproducirse, esa semilla va a ser la semilla que se adapte de manera más fuerte, porque ya tiene como esa información genética de que eso puede pasar, eso malo, esos bichos que se la coman pueden pasar, entonces se van creando plantas muy fuertes y muy resistentes. Eso pasa también con los seres humanos, ¿no? Pasamos esa información a nuestros hijos, información que les ayude a sobrevivir, pero como muchas veces la información que nos ayuda a sobrevivir es la información más traumática, porque no valoramos la vida, sino en el momento en el que sentimos que la vamos a perder. Entonces solamente nos generamos como esa información de esto es muy importante en el momento en el que eso nos trauma. Para bien o para mal, esa información se queda allí en nuestros cuerpos y genéticamente la consideramos súper importante para poder sobrevivir. Entonces, si por ejemplo en la familia, en toda la familia hubieron violaciones, que le pasó al bisabuelo, al abuelo, a la mamá, y no necesariamente por eso tiene que pasarle a la persona, ¿no? Pero eso genera un trauma tan grande en el ADN de la persona que eso se escribe ahí en forma de memoria, se escribe en forma de proteínas que pueden hacer que el cuello del útero se cierre. Entonces se va cerrando de generación en generación. Y si a la abuela vuelve y le pasa, pues más cerrado todavía, y a la mamá vuelve y le pasa, más cerrado todavía, y ahora a la hija, entonces, ¿por qué yo presento tanto dolor al tener relaciones sexuales? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y creemos que se va a solucionar con un lubricante y con una pastilla anticonceptiva, creemos que se va a solucionar con cosas externas, pero es porque no conocemos nuestra historia. En el momento en el que conocemos por qué pasó mi abuela, por qué pasó mi bisabuela, por qué pasó mi mamá, y los empezamos a dejar de ver simplemente como es mamá, entonces tiene que ser perfecta y tiene que ser superheroína y hacer todo y hacerlo todo siempre bien, y empezamos a verlos como personas, como una persona que también sufrió, como una persona que también tuvo memorias dolorosas, como una persona que siente más allá de su papel de madre, de padre y abuelo, ¿sí? Entonces, bueno, esa información se queda allí almacenada en la genética, y si eso le ayudó a la persona a sobrevivir, se lo va a pasar a los hijos. Y no necesariamente usted tiene que expresarlo como hijo, pero sí tiene que tener en cuenta que esa memoria está ahí. Y depende de usted, del ambiente en el que usted se desarrolle, de sus hábitos, de su estilo de vida, si esa información sale afuera o no, si esa información se expresa o no se expresa. A esto se conoce como epigenética. Han hecho muchos estudios porque la gente normalmente escucha estas vainas y cree que esto es algo raro, algo de otro mundo, que no existe o que esto es pseudociencia. Y nada más alejado de la realidad, porque esto está comprobado científicamente. Yo, a lo largo de mi vida, las personas que me conocen, yo he tenido muchas ratas. He tenido alrededor de 13 ratas. Son animales muy similares a los seres humanos en muchas cosas, incluso en los comportamientos sociales que tienen. Y pues observándolas y teniéndolas, aprendí muchísimo de ellas. Resulta que las ratas, cuando alguien de la colonia come algo envenenado y muere, todas las demás ratas vienen y la olfatean. Y la olfatean hasta que encuentran cuál es el olor de esa cosa extraña que la mató. Y recuerdan ese olor. Y una vez recuerdan ese olor, no vuelven a comer nunca más lo que huele a eso. Y lo hacen muy propio, o sea, ya conocen, ok, la comida que huele a esto no se puede comer porque nos mata. Y como eso los ayuda a sobrevivir, se lo pasan a sus crías. Y sus crías nacen ya sabiendo que esa cosa no la pueden comer porque eso los mata. Y eso lo van pasando de generación en generación entre sus crías. Por eso es que eso también pasa
Por eso, a eso viene la ley de correspondencia, como es arriba es abajo. Le pasa a ellos, de cierta manera nos pasa a nosotros, de cierta manera también le pasa a las plantas. Cuando yo tengo una plaga en una planta y yo la ataco con un veneno, la plaga se va haciendo resistente a ese veneno y ya llega el momento donde yo le aplico y eso ya no sirve. No llamémoslo veneno, sino bueno, digamos un insecticida. Por natural que sea, la plaga ya se acostumbra a eso y ya se vuelve como muy fuerte. Entonces por eso hay que constantemente estar variando. Si yo ahorita uso ortiga, la próxima vez uso NIM, la próxima vez uso diatomeas, para que la plaga no se me acostumbre a eso. Lo mismo las ratas, si por ejemplo son de las personas que dejan por ahí comida y tienen el problemita de ratones en la casa, pues si ya les puse el veneno, convencido que ya se van a seguir muriendo. Si ya se murió una, las demás no se mueren. Ya saben que eso es veneno y no vuelven a comer eso por más que usted se los dé. Entonces ya le toca cambiar el método a otra cosa, porque ya hasta los bebés y hasta los nietos de esas ratas que murieron por esa comida ya lo saben. Crean en su mente esa memoria olfativa de que eso es malo. Los siguientes científicos, Brian Díaz y Kerry Resley, los que tengo acá, ellos hicieron un experimento donde hicieron que las ratas asociaran el olor de la flor de cereza a algo malo. Y pusieron esas ratas a tener hijos, normal, y probaron en la siguiente generación con la flor de cerezo. Y los ratoncitos, por recién nacidos que estuvieran, sentían el olor de la flor de cerezo y se alejaban. Porque su cuerpo, su ADN, sus papás le entregaron información genética que les dice que eso está mal. O sea, que corran cada vez que huelan la flor de cerezo. Y eso es lo que nos ha ayudado a todas las especies a sobrevivir y a evolucionar. El comprender y pasar esa información de que no comas esto porque, ok, está mal. No hagas esto porque te puede llevar a no sobrevivir. Entonces el cuerpo empieza a pasarse solo la información que lo ayuda a sobrevivir. Esto pasa también cuando, por ejemplo, las plantas y los animales nacen siendo como ser ellos, ¿sí? Yo no puedo poner una planta y venir a enseñarle, así se hace la fotosíntesis, así se hace bla, 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 no, ya tiene esa información por dentro de cómo debe ser planta. Lo mismo los animalitos, ellos nacen en la naturaleza sabiendo qué pueden comer, qué no pueden comer, nacen conociendo los sonidos de sus depredadores. Un animal, por recién nacido que esté, reconoce su depredador natural, porque sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos sus ancestros saben que ese es un depredador. Entonces, cada vez que eso suceda, hay que correr para poder sobrevivir. Entonces el animalito se acostumbra a eso. Ya el animalito escucha a la serpiente de cascabel y evolutivamente en su ADN está guardado esa información de que la cascabel es su depredador y apenas la escuche, córrale mijo porque se muere. Y eso pasa con todo, eso también nos pasa a los seres humanos y nos pasamos esa información que nos ayuda a sobrevivir. Eso se llama pues herencia epigenética transgeneracional, como les digo, y se puede ver expresada por los factores ambientales o contextuales. Por ejemplo, si yo tengo en mi cuerpo la información de que hay una enfermedad en mi familia, de que puedo llegar a enfermarme, y yo vivo constantemente en un contexto donde me genero picos de insulina todo el tiempo, mantengo comiendo carbohidratos, no como proteína, estoy comiendo todo el tiempo cosas en exceso dulces, me tomo la gaseosita toda hora, no es que esté mal, pero digamos que eso genera en el cuerpo esos contextos, esos factores ambientales que pueden hacer que mi ADN se exprese con esa diabetes, porque ya está ahí, y si yo le estoy dando el factor propicio para que crezca, ahí va a crecer. Eso es como una planta, si yo la pongo en una piedra ahí donde ella no puede crecer, pues no va a crecer. Pero si yo la pongo en una tierra rica en nutrientes que le da todo lo que necesita para crecer, ella va a crecer. Y así son las enfermedades. Si yo le estoy dando todo el ambiente para que la enfermedad se desarrolle, se va a desarrollar. Así yo me repita todos los días a mí mismo las afirmaciones que yo quiera. No es lo que yo diga ni lo que yo piense, es lo que yo haga con mi vida. Eso se almacena pues en esas emociones y en esas vivencias, sobre todo en las emociones más arraigadas a la supervivencia, como es el miedo.
Por eso les digo que los animales conocen sus depredadores naturales, porque les genera esa emoción de miedo. A raíz de esas emociones más básicas, de esas emociones más animales, más raizales, esas emociones son las que nos permiten a nosotros retener estas memorias. Por eso aprendemos mucho más fácil del miedo, aprendemos mucho más fácil a no irnos tan hondo en el mar cuando casi nos ahogamos, a cuando papá y mamá nos están diciendo, no se vaya a lo hondo, no corra, no haga esto, porque aprendemos más fácil de esos momentos donde estamos en riesgo, donde tenemos esas emociones fuertes, que de momentos donde no tenemos esas emociones. Y aprendemos más de las vivencias. No es lo mismo yo venir a contarles aquí qué pasa cuando ustedes comen mal a cuando comen bien, que lo viva cada uno en su propio cuerpo, qué es lo que le pasa cuando come bien o cuando come mal. Eso ya es como vivencias y emociones de cada uno. Y eso se almacena a nivel de óvulo y del espermatozoide, que son los que llevan esa información genética y se unen. Entonces, esa información genética se escribe ahí adentro de ese óvulo y adentro de la cabecita de ese espermatozoide para que en el momento que haya unión se dé toda esta memoria genética. Aquí hay una cita de los científicos que hicieron este estudio y dice lo siguiente: nuestros hallazgos proporcionan un marco para abordar cómo la información ambiental puede ser heredada transgeneracionalmente a niveles conductuales, neuroanatómicos y epigenéticos. ¿Qué quiere decir a niveles conductuales? Que me cambia cómo yo me comporto. Entonces esa información que me heredaron mis papás me cambia el cómo yo me comporto ante X situación. Neuroanatómicamente, porque me ayudan a generar mi anatomía y la función de mi anatomía con el cerebro. Por ejemplo, si mis papás están ahí un poquito ciegos, usan gafas, me pasan esa información transgeneracionalmente a mí, y a nivel neuroanatómico, digamos que mis ojos ya no se conectan igual de bien a mi cerebro. Claro que yo puedo revertir eso si yo le hago ejercicio a los ojos, si yo les doy un ambiente propicio para que se desarrollen bien, que si no lo hago. Pero entonces, neuroanatómicamente nosotros cambiamos. Como les digo, si son padres con sobrepeso, tienen un bebé, el bebé anatómicamente va a ser un bebé gordito, va a ser un bebé pesadito, va a ser una persona grande. Y por eso esa información se hereda a los hijos de manera anatómica. En mi casa, por ejemplo, todos somos bajitos, todos somos flaquitos y adivinen yo cómo soy. Pues bajita y flaquita, porque esa información se heredó transgeneracionalmente a nivel anatómico. Por eso decimos que, digamos, la contextura, no, es que esta es la contextura de mi familia, esto es genético. A eso se refiere con neuroanatómico. Neuroanatómico, por decir algo, mi cerebro funciona así, porque es que como que así funciona en toda mi familia. Estoy un poquito sordo de este oído, porque es que toda mi familia está sorda del oído. Estoy un poquito ciego, porque es que mi familia está ciega. Y a nivel epigenético, pues que se almacena en esa genética. Esas fueron las transgeneracionales. Otro tipo de memoria es la gestacional. Y aquí quiero que entendamos cosas muy básicas como son el útero como portal de la vida. El útero es un órgano de nosotras las mujeres, que veámoslo como una vasijita, un lugar allí donde yo puedo depositar cosas. Para las personas, Juan Diego, ¿cuál niño? Para las personas es muy difícil y para todo, hasta para el universo es como muy difícil sostener el vacío. Y como ese útero está vacío, entonces ahí, en ese receptáculo, empezamos a almacenar cosas y se vuelve, como decía una maestra estos días, se vuelve como ese cuartico de la casa donde nosotros empezamos a meter todo lo que vemos por ahí, no nos sirve, o no nos gusta, o no tiene un lugar. Entonces lo empezamos a meter ahí. Por eso en nuestra familia, cuando no le damos el lugar a una de las personas, es como si lo metiéramos en ese cuartico, lo depositamos ahí en el útero. Y luego va a venir otro bebé y me va a recordar todo lo de esa persona. O sea, si yo no le quiero dar en mi vida y en mi familia el lugar que tiene el abuelito enfermo, el hermano preso,
el sobrino drogadicto, el hijo con problemas cognitivos, con problemas mentales. Si yo hago de cuenta que no, que eso no existe, si ante la gente yo lo niego, si no soy capaz de reconocer esa oscuridad ni mía, ni de los demás, ni de mi clan, es como si yo cogiera esa cosa y esa persona, y como no tiene un lugar, voy y lo guardo allá en ese cuartico, voy y lo guardo allá en el útero, y le voy generando a mi útero esas diferentes memorias uterinas. También eso se ve expresado, digamos, en la cantidad de óvulos y en la formación de los óvulos. Resulta que nosotras las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos específica. Entonces, si yo desde bebecita ya nací con mis óvulos, todos los que voy a tener de por vida, entonces esos óvulos se hicieron en mi mamá, mientras yo estaba en mi mamá. Y como yo soy un óvulo de mi mamá, entonces yo me formé en realidad en la barriga de mi abuela. Porque mi abuela, mientras formaba el feto de mi mamá, la formó con todos sus óvulos allí. O sea, yo soy un óvulo que estuvo por dentro de mi mamá, mientras mi mamá estaba por dentro de mi abuela. Entonces, o sea, dimensionemos eso, dimensionemos cómo una memoria que tuvo mi abuela en el embarazo puede llegar a mí. O sea, si mi abuela cuando estaba embarazada de mi mamá, por decir algo, sufrió mucho rechazo de su clan familiar, mucho rechazo. El bebé se crea con esas emociones de rechazo. Y como la bebé hembra ya tiene que venir con sus óvulos, entonces esos óvulos que hay dentro de la bebé se crean también con ese rechazo. Entonces una memoria de la abuela, de la bisabuela, puede venir llegando a mí. No necesariamente tiene que ser una memoria de mamá y no necesariamente es pasada de generación a generación. A esto se conoce como memoria gestacional. Resulta que hay una conexión muy gigante y muy linda entre el bebé que se está gestando y la madre. Por eso la mamá se asusta y que dice, ay, se me subió el bebé, y le vemos la barriga ya por acá toda arriba porque el bebé se subió. ¿Qué pasó? Algo raro, y ay, se me bajó el bebé, ay, tal cosa con el bebé. El bebé empieza a sentir las emociones de la mamá. El bebé empieza a sentir si la mamá está de mal genio. Si la mamá está de mal genio, claro, el bebé de una vez, uy, quedémonos quietos porque algo está pasando. Si la mamá se siente rechazada, se siente triste, de una vez el bebé también lo siente. Aquí la importancia de la salud de la madre. Resulta que la salud, nos acostumbramos a creer que la salud es la ausencia de enfermedad, pero en realidad la salud es el estado máximo de bienestar. O sea, bienestar en todas las esferas de mi vida. Bienestar a nivel mental, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de todos los desarrollos míos. Ese bienestar, a eso nos referimos con el bienestar de la madre. Y por eso es importante, si a la madre, por ejemplo, se ausenta el padre durante la gestación, y la mamá siente esa energía como de abandono, el bebé también la va a sentir. Y es probablemente que el bebé desde pequeño, desde muy pequeño, muestre como esa apatía, como esa sensación de no querer, de no pertenecer, porque se siente así, se siente abandonado. Y aquí va mucho esta cuestión de la energía femenina y la energía masculina, porque la energía femenina, al tener ese útero, ese portal de la vida, está muy destinada a ello, a tomar la información del espermatozoide y convertirla en un bebé. Tomar la información de X cosa y convertirla en otra cosa. Por eso la energía de la mujer es una energía que transmuta la información, que transmuta las cosas, mientras que la energía masculina está más bien asociada al dar, al entregar, como el sol o como el hombre en el momento en el que eyacula, entrega esa energía y ya. El hombre no es como que la reciba y la recicle y luego vuelva y saque el mismo esperma, o sea, eso no pasa. Lo mismo el sol entrega sus electrones, sus fotones, y no es como que vuelva y los agarre y los recicle, no. En cambio la tierra toma esos fotones de luz a través de sus plantas y junto con sus propios minerales lo transforma en algo nuevo. Toma ese calorcito del sol y junto a su semilla lo transforma en una planta. La tierra entonces tiene esa energía femenina de tomar la información y
transmutarla en algo. Y a eso se conoce también como energía creativa. La creatividad no es solo crear un bebé, hay creatividad en cada cosa que yo me dispongo a hacer. Por eso la importancia también de hacer las cosas a conciencia, no hablar por hablar, no decir por decir, no vivir por vivir, sino hacer las cosas a conciencia, entender que yo a cada momento que estoy haciendo algo estoy creando. Cuando estoy haciendo mi almuerzo estoy creando. Cuando estoy hablando estoy creando en ustedes algo. Cuando estoy escuchando estoy creando en mí mismo algo. Entonces, por eso es importante que cuando recurramos a esa energía creativa, recurramos desde nuestra propia esencia, desde nuestra esencia femenina o nuestra esencia masculina. Eso no quiere decir que la mujer no tenga energía masculina y que el hombre no tenga energía femenina. Ambos tenemos las dos. Pero lo que pasa es que si tú naciste, por decir algo de una manera, es para que expreses ese potencial que hay implícito en ti. Si tú eres mujer, es para que explotes ese ser mujer. Si eres hombre, es para que saques todo el provecho de ese ser masculino, de ese ser hombre. Aquí en estas mismas memorias gestacionales, uniéndola un poco con la transgeneracional, quiero que miren algo, digamos. Nosotros los seres humanos nos acostumbramos a evolucionar en grupo, porque sabemos que es más fácil evolucionar así, en grupos. Evolutivamente aprendimos que si alguien era excluido del clan, podía morir más fácil. Era más fácil sobrevivir a los depredadores si estábamos todos juntos. Era más fácil conseguir calor si estábamos todos juntos. Era más fácil muchas cosas, por decir algo, recolectar comida, sembrar, todo era más fácil si actuábamos juntos. Y por eso cuando una persona era excluida, era rechazada, lo más factible es que se muriera. Por eso a nosotros nos cuesta tanto romper con patrones familiares. Por eso si toda mi familia tiene una enfermedad, yo por hacerme partícipe de mi familia, entonces desarrollo la misma enfermedad. Si a todas las mujeres de mi familia les pasó tal cosa mala, yo por sentirme partícipe de ese núcleo familiar, entonces me pasó a mí también. Pero es porque yo sé que si en mi clan, que si en mi familia me excluyen, tengo posibilidades de morir. Eso lo sé a niveles súper del ADN, ya súper... Porque en la vida real nosotros ya vivimos en un mundo donde no va a pasar nada si yo le caigo mal a mi familia. O sea, no me voy a morir porque ya no tengo todos los depredadores ambientales, porque yo ya creo otros círculos familiares como pueden ser los amigos, ¿no? Entonces... ok, no me voy a morir si yo rompo con este patrón familiar. Entonces creemos de que, por ejemplo, bueno, en la casa todos somos de mal genio, o todos creemos tal cosa, o todos somos desordenados. Entonces, yo no puedo ser malamente porque mi familia es así. Y entonces por eso muchas personas que rompen esos patrones transgeneracionales en su familia, de cierta manera son excluidos. O son vistos como un bicho raro, como que, ay, mira la vegetariana, ay, mira el marihuanero, mira el raro, mira el que hace ejercicio, mira y cada cosa, ¿no? Porque para la familia eso es extraño, si para la familia lo normal es ser desordenado, cuando llega un un integrante a la familia que es súper organizado, eso va a ser lo raro y eso va a ser lo que es motivo de señalamiento, porque no sigue esos patrones familiares. Y por eso resulta que debemos darle un lugar a todas las cosas, así no sigan nuestros patrones familiares, así mi hijo no se parezca nada a mí, así sea todo lo contrario, así mis hijos no hagan ni vivan como yo quiera. Tengo que darle un lugar a mis hijos porque al fin de cuentas son míos. Así yo no concuerde en nada con mi mamá y a mí mi mamá me parezca un ser súper, mejor dicho, malo, no lo quiero ni pensar porque cada vez que lo pienso me genera como ansiedad y como esa tensión. No importa porque sigue siendo mi madre, sigue siendo mi familia. Y eso no se trata de que entonces le vamos a aguantar las bobadas a la familia de uno, ni le vamos a aguantar las faltas de respeto, no. Lo que quiere decir es que tenemos que darles un lugar, porque como padres llegaron antes que nosotros, porque como padres nos han permitido, así concordemos o no, y así nos guste como son personas y no tienen por qué sellarme como yo quiero y no tengo por qué estar en acuerdo con nada de lo que ellos piensen o digan.
pero no por eso tampoco tengo que excluirlos de mi vida y hacer de cuenta como que no existen. Que si mi papá es borracho, entonces yo hago el cuento de yo no tengo papá, mi papá no existe, para mí es una persona súper X, súper ajena, nunca le presto atención de nada, simplemente porque no concuerda su vida con lo que yo quiero. Entonces cuando yo lo excluyo, lo meto de nuevo en ese cuartico de las cosas perdidas, lo meto en ese útero, y luego ¿qué va a pasar? Pues que me va a salir un hijo como mi papá, que me va a salir el hijo alcohólico, que me va a salir todas las cosas que yo quise no ver, porque es que la vida en algún momento tiene que mostrármelas. Por mucho que yo me tape la cara y me tape los ojos y no quiera ver la realidad como es, la vida en algún momento me lo muestra. Por eso también uno tiene muchas vivencias en la vida que son parte de lo que uno fue en el pasado. Nosotros nos vamos conformando con muchos pedacitos de pasado, con muchas memorias y con muchas cosas que no son ni siquiera nuestras, que son incluso de los ancestros. Pero entonces, si nosotros nos olvidamos y no le damos ese lugar, pues luego lo vemos. Si yo fui una hija, por ejemplo, que yo me fui a la casa súper joven, que yo fui súper grosera, bla, 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 pero no lo reconozco porque desde mi nivel de conciencia yo la pasé muy mal también y tenía que alejarme por mi salud mental y lo hice por mí más que por cualquier otra persona y bla, bla, bla. El universo no entiende de razones. Simplemente causa y efecto. El universo no se pone a pensar, ay no, venga, pero es que ha sido buena persona, pero es que ha sido mala persona, eso no importa. Importa es lo que yo haga, y si yo fui así en X momento por la razón que haya sido, después ¿qué va a pasar? No, pues que mi hijo me hace lo mismo, por mucho que yo no haya sido igual como padre, por mucho que yo haya cambiado muchas cosas, llega mi hijo y hace lo mismo que yo hice, se va de la casa pronto, muchas cosas, y es porque yo no acepté ver a mis papás, no me acepto ver a mí misma con mis sombras y con mis vainas, sino que quiero ocultar las cosas y seguir actuando el dolor. No, es que lo que me pasa en la vida es porque mis papás me dicen X y lo otro. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida y dejar de culpar a los demás de lo que nos pasa. Tomar la responsabilidad de nuestra vida es, yo estoy económicamente donde estoy porque así lo he deseado, porque trabajé, porque no trabajé, porque me conformé con una cosa, no me comía que nos da pecho, la que nos alimenta, la que nos lleva, la que nos carga, la madre de la tierra que nos da la comida, que nos sostiene, que muchas cosas en la relación económicamente a mí no me vaya tan bien en la vida, pero eso no es culpa de que mi mamá tan enfrascados en echarle la culpa a los demás, en vivir en los demás, que no vivimos en nosotros mismos y no nos miramos a nosotros mismos. Hacerme responsable de mi vida es decir, ok, yo tengo el cuerpo que tengo porque es lo que he querido, porque me ha alimentado mal o me ha alimentado bien, porque he hecho ejercicio o no lo he hecho, porque he sido consciente o no he sido consciente. Por decir algo, le apestan las patas porque me las lavo o no me las lavo, pero es completamente mío, no es culpa del hongo que me está creciendo ahí, es culpa mía que no me las lavé. Tomémonos la responsabilidad sobre nuestra vida. Qué pena si les doy ejemplos así como muy randoms, pero yo soy así como muy random, entonces pues no, tampoco me quiero excusar por lo que yo soy, solo quiero como compartirles y transmitirles la información. Entonces no nos quedemos ahí como que, ay, Saren dijo una grosería, o ay, Saren dijo una bobada, o Saren dijo un ejemplo X, sino que trascendamos la información a lo que realmente le estoy queriendo decir. ¿Listo? Y por último, las memorias vivenciales. Esta diapositiva ya es cortica porque esto ya lo hemos hablado, de esos mecanismos de supervivencia. Cuando mi cuerpo entra en modo automático, en modo sobrevivir, en modo que el cuerpo tiene dos modos, ¿no? El simpático y el parasimpático. El sistema nervioso se adapta de dos maneras, o para descansar y regenerarse, o para pelear o huir. Entonces esos mecanismos de supervivencia se activan por muchas cosas y no necesariamente son cosas reales, como les decía anteriormente. Si yo pienso algo, tengo un pensamiento ahí X recurrente, mi cuerpo lo va a interpretar como que es de verdad, que eso está pasando en el momento y me va a generar estrés y me va a llevar a activar ese chip
de supervivencia, de pelear o huir, de algo malo está pasando. Pero si yo le doy a mi cuerpo el ok, descansa, tómate este té, bajamos la luz, todo está preparado, no hay ningún depredador, podemos descansar, le activamos el chip al otro lado y nos vamos entonces al lado de la recuperación, de la calma, de la tranquilidad, y el cerebro ya sale como esos mecanismos de supervivencia. Podemos llegar a esos mecanismos de supervivencia también por lo que comemos. Si somos alérgicos a una comida o si comemos un alimento muy inflamatorio, comemos, por decir algo, leche con pan, que son de las cosas más inflamatorias, tanto la leche como el pan, como leche con pan. El intestino y el estómago de una vez se van a sentir que hay algo externo que me está atacando. Algo me está atacando y entro de una respuesta. No tiene tiempo de volver a restaurarse y me quedo ahí en ese bucle de pelear o huir porque no soy capaz de permitirle a mi cuerpo esos estados de descanso. También tenemos estas memorias vivenciales cuando pasamos por los eventos traumáticos, que ya les expliqué eso. Nos queda esa memoria de cómo sobreviví yo a eso y cada vez que me acuerdo del accidente, que me acuerdo de X cosa, eso genera en mi cuerpo un evento traumático. Si a un familiar le pasó algo y eso me tiene súper mal, pues ese evento traumático yo lo puedo traer a mi vida completamente. El cuerpo me funciona de por diferencia si eso está pasando o no. Y ahí vamos de todo lo que hay. Esas memorias vivenciales yo las creo todo el tiempo con lo que estoy viviendo y se van escribiendo en mi ADN. Si yo nunca hago ejercicio, pues mi cuerpo va perdiendo esas conexiones músculo-cerebro. Y en el momento en el que, digamos, yo necesito hacer esa conexión, pues no hay cómo porque no se ha creado ese camino. Es lo que les hablaba del agua. El agua no va a empezar montaña arriba con las rocas. Ella va a ir por donde le represente menos trabajo. La información es igual. Si en nuestro cerebro las neuronas ya se acomodaron de una manera para percibir cierta información, y yo quiero cambiar un hábito y quiero percibir una información diferente, va a ser muy difícil porque la información va a querer viajar por esos caminos viejos y va a ser difícil crear un camino nuevo. Pero entonces si yo le estimulo constantemente eso nuevo que yo quiero crear, que quiero implementar el levantarme temprano, que quiero implementar el hacer ejercicio, que quiero implementar el comer bien, que quiero implementar el tomar agua. Al principio yo no me voy a acordar de tomar agua, va a ser súper difícil dormirme temprano, muchas cosas. Y es ahí donde muchas de las personas desisten de hacer las cosas, porque no hay esa gratificación instantánea de lo logré, de soy perfecto y me acordé y mejor dicho, me sale súper bien a la primera. Eso no pasa y el cuerpo se toma su tiempo y con cada estímulo, cada vez que yo lo estimulo, o sea, cada vez que yo hago el ejercicio, cada vez que yo me levanto temprano, cada vez que yo genero esos nuevos hábitos, le voy generando a las dendritas nuevos pelitos a las neuronas. Y en algún momento de tanto generar esos pelitos, ese pelito se va a conectar con otro y van a generar un nuevo camino para que la información viaje. Y en ese momento ya va a ser súper fácil para mí comer bien, ya va a ser súper fácil para mí dormirme temprano, porque ya generé esas redes neuronales. Antes creíamos que las neuronas solo se morían y ya. Pasábamos y las neuronas sí se mueren todo el día, cuando respiramos, cuando comemos, mantienen en constante muerte. Pero también existe una plasticidad neuronal que me permite generar esas nuevas conexiones neuronales para esos nuevos aprendizajes, para esos nuevos hábitos. Entonces, bueno, con esto me despido y los invito a trabajar la voluntad, a gestionarse ustedes mismos, a revisar adentro de cada uno qué es lo que realmente, si hay una sinergia entre eso que yo quiero y lo que hago a diario para crearlo, y si hay realmente una disposición y una coherencia entre lo que hago me lleva a donde yo quiero estar, lo que mis emociones me llevan a donde quiero vivir. Hablando de esa coherencia, los invito también a respirar, a generar esa coherencia cerebro-corazón,
donde generamos patrones respiratorios y patrones emocionales que nos permiten mantenernos sanos mentalmente, físicamente, emocionalmente e incluso espiritualmente. Estos son algunos links de estudios científicos de donde saqué la información que les presenté hoy. Son algunas revistas y un libro de la Universidad de Manizales. Entonces, pues no los he leído, voy a leer el chat antes de habilitar el micrófono y tienen la palabra quien quiera que quiera hablar. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse, por estar aquí. Claro que sí, así como dice Luisa, las proteínas son enzimas. El que quiera hablar, muchachos, el micrófono está activado para quien quiera hablar. Creo que aquí el victorioso está levantando la mano, entonces dale el micrófono ahí. Adelante, adelante. Sí, hola familia, maravillosa noche, así es. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Larrinson Valdés Potes, me pueden decir Larry simplemente y ya. Y pues, hoy es más tarde, qué pena, pero bueno, aquí estoy. Bueno, este tema de verdad que nunca me lo habían explicado en la universidad cuando yo lo estudié, pero no me quedé ahí, quedé con muchos baches, con muchos vacíos, incluso lo enseñaba cuando yo era pedagogo en los colegios, tuve 4 años, lo cual sentí que le estaba dando una mentira a los estudiantes. Entonces yo dije, debo replantear todo lo que enseñe ya. No solamente en biología y química, sino también en la parte psicofísica emocional, que es mucho más profunda todavía. Ser consciente de todas las energías que nos rodean como tal. Bueno, el tema que más me suena últimamente es la parte de la epigenética, de todos los temas que menciona Sarem, es el que más me suena, porque concuerda totalmente con la ley de resonancia. Totalmente. Todo es sonido, todo es vibración, todo es frecuencia, todo es vibración. Nunca nada está en silencio, absolutamente. Solo la palabra silencio se emplea como un decir solamente. Toda molécula, todo átomo siempre está en constante movimiento, aún durmiendo, aún mucho en el estado más profundo, delta. Siempre está vibrando uno. Incluso hasta los polos, donde el frío es tremendo, menos 100 grados a veces también en la Antártica. También las moléculas se mueven que mucho más lento, ¿ya? Todo está en constante movimiento y resonancia. Y el ADN en este caso, bueno, sí acumula información y la clave es llegar hasta los orígenes, hasta nuestros orígenes. Podemos tener una secuencia de las vivencias más cercanas con algunos familiares, ¿ya? Hago una transversalización de mi vivencia con lo que la compañera Saren acaba de explicar, ¿ya? De la memoria como tal. Mi familia tiene secuencia genética con la parte de Siria y el Líbano. Y yo empecé a investigar, eso me lo explicó mi abuelo, de niño, cuando yo tenía 7 años, 6, 7 años, no recuerdo muy bien, pero por ahí está. Y pues los papás de mis bisabuelos, o sea, el papá de mi abuelo, son de netamente descendencia sirio-libanesa, y me consta porque sí, ojos azules, peliblanco, blanco como un papel. Incluso hasta mi madre, que aún está viva, ella nació blanca como un papel, blanca. Eso me explicó ella, y también mi abuelo también me lo había explicado también de niño también. Ya, muy curioso. Mi hermano mayor y yo nacimos con ojos azules, pero actualmente ya tenemos cafés. Es como se van cambiando por la secuencia como tal genética de las generaciones pasadas y cómo vienen también. Otra parte también es como mi familia actual, los que todavía están vivos, son demasiado tradicionalistas, son muy fuertes en las creencias. Algo que también comparte mucho con la parte de Siria y el Líbano. Con Siria y el Líbano es una tierra demasiado llena de creencias, de tradiciones muy fuertes y a la vez muy revueltas también. Pero también uno se da cuenta de cómo también en la familia hay mucha confusión también. Entonces, mire cómo es que esta situación se conecta con
todo. Mi abuelo, digo entre comillas mi abuelo porque no sé qué ser extraordinario ese es él en realidad, porque me dejó mucha información que actualmente concuerda con lo que él dice. Estaba muy adelantado a su época, de verdad. A pesar de que él nació en 1931, él me dejó hasta el 2003 mucha información que tanto Guillermo como el compañero Cristian me informan. Y comparan también con la parte de la genética, literal. Sí, entonces él mencionaba mucho la parte del magnetismo, de cómo estamos conectados, de cómo una energía influenciaba a otra, y de cómo no solamente lo interior era suficiente, la parte genética era suficiente, sino también la parte externa, epigenética. Entonces, ahí estaba, es una constante correlación. Los saltos evolutivos es la parte donde muchos científicos se rajan porque no pueden dar con esto, y aquí es donde pierden el año ellos. No tienen en cuenta la parte genética del Sol, cómo se provocan los saltos evolutivos. Pero incluso hasta un salto no es un salto en sí, es algo ya fríamente calculado por la naturaleza. Miren cómo es el cuento. Hay una frase en latín muy bacana que mi abuelo resaltaba, y es que concuerda porque también es resonancia. Natura non facis saltus. La naturaleza no da saltos, es decir, todo está fríamente calculado. Incluso hasta el acelere de un salto evolutivo, entre comillas, está totalmente calculado. Entonces, cuando se empieza a hablar de la teoría de la evolutiva, la teoría de la evolución, no pueden encontrar un eslabón. Entonces, ¿en qué estamos jugando pues entonces? No están teniendo en cuenta otros ramajes más macros. No lo están teniendo. No lo tienen en cuenta. Dicen, pero ¿por qué no hablan del Sol? ¿Por qué no hablan de las estrellas? ¿Por qué no hablan de otros aspectos que también pueden influenciar prácticamente directamente si somos fractalidad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo se limita la ciencia, cómo la quieren poner siempre limitada, quieren poner una brecha. Y la epigenética, pues, entrelaza esto, le da más sentido porque es por encima de la genética, epi, por encima de, por encima de la generación, que está por encima de la autogeneración de uno acá adentro. Son esos factores externos que lo hacen a uno catapultarse o saltar. Repito, no es que uno salte, en realidad todo está calculado. Todo está fríamente calculado, un orden sincrónico. Y eso también da de qué hablar cuando uno se conecta con la energía alrededor de la familia o también a distancia, magnetismo, o más bien electromagnetismo. Y así todo se va entrelazando. Magnetismo atrae, electricidad libera, y eso es lo que crea la realidad. ¿Pero qué tiene que ver con la genética? Pues claro que tiene que ver. Nosotros no somos cualquier perita en dulce, nosotros los seres humanos. Y pues son cosas que en realidad se van a seguir replanteando y ya se están replanteando definitivamente porque hay unos documentos desclasificados de la CIA ahí, de los años 80, que en realidad la genética, como uno la ve, es prehistórica, definitivamente. Gracias por permitir la voz de este compañero. Permiso, familia. Recuerden que el micrófono está abierto, quien desea hablar es bienvenido. Aquí como relacionando lo que decía el compañero, es verdad que la naturaleza no pasa de una cosa a otra, no se pasa del día a la noche así como si nada, existe una transición. El planeta tampoco gira así como de un momento a otro dándole la órbita al Sol, siempre hay como esa transición. La Luna tampoco pasa de llena a menguante así de una vez, existe esa transición.
estamos muy callados hoy, Luisa y Cristian, los que siempre toman el... Sí, sí, de a uno no gritemos, pues, por favor. Pues, a ver, gracias por la super charla tan completa con respecto a lo que es la memoria. Solamente pensaba todo el tiempo en que definitivamente, pues, cuando empezaste a hablar, somos lo que nos comemos, en gran parte. Eso ya lo empezaba a ver cuando yo estaba en la universidad de microbiología, soy microbióloga, y en mi carrera, estando dentro de la carrera, ya les estoy hablando de que yo voy a cumplir ya 10 años de egresada de la universidad, entonces imagínense hace cuánto fue eso. Yo siempre estuve pensando, ¿por qué carajos al médico y al microbiólogo no se nos enseña de nutrición? El tema de mi investigación en la nutrición es porque yo he querido, pero a los microbiólogos y a los médicos no se nos forma en nutrición, aun cuando es la base fundamental de lo que alimentan nuestras células y de la energía que toman para hacer sus principios básicos y crear proteínas, enzimas, hormonas y todo lo demás, o sea, lo que somos estructuralmente como células, tejidos, órganos y sistemas. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo así ese proceso del ADN mensajero, del ADN, de que se transforma, se traduce en proteínas y tal cosa? Pero eso no tiene que ver con lo que comemos, pues. Entonces, yo como nada más pura grasa, ¿yo de dónde saco esto? Y si yo como nada más puro carburante, ¿de dónde saco esto otro? Y si yo no como entonces vitaminas de verdad, entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Entonces, o sea, ahí empieza uno a entender otra serie de cosas y por eso mi aporte con esta corta intervención que voy a hacer hoy es que realmente es muy importante saber lo que nos estamos comiendo. Yo voy a hacer énfasis en eso, en el tema de todo lo que nos habló Saren, me voy a pegar de ese punto. Es demasiado importante elegir, saber qué es lo que nos estamos comiendo. Y hoy en día, cachetada para todos.